Pues la cita con la presentación de los carteles de la Real Sociedad aquí en Sevilla, creo que no he faltado a ninguna durante los últimos años, no sé, 4, 5, 6, 7, 8 años, llevo muchos años asistiendo a esa presentación en la Real Maestranza. Y la verdad que siempre pensaba, ¿por qué hay tan pocas mujeres que presentan su cartel en la Real Sociedad de Caballos de San Lucas de Barrameda, ¿no? Me parecía curioso que es una cosa que siempre me pregunto, ¿por qué las mujeres no están ahí? Cuando yo soy profesora en la Facultad de Bellas Artes y mis alumnas, el 90% son alumnas, es decir, hay muy poco porcentaje de chicos estudiando arte en relación al gran porcentaje que hay de mujeres, ¿no? Y bueno, pues un amigo común al que aprecio mucho y con el que además me vincula, se llama Guillermo Cantos, porque me vincula con los caballos. Su hija es una enamorada de ese animal desde que era bebé y siempre hemos mantenido como esa idealización del caballo a través de Pilar, de su hija. Bueno, pues Igor, él me decía, oye, ¿y tú cuándo te vas a presentar a esto de los caballos, a hacer el cartel de los caballos? Creo que fue a partir de ahí cuando surge la propuesta. Me hacía mucha ilusión porque, como digo, había muy pocas mujeres que habían hecho el cartel y sabía perfectamente que estábamos hablando de unas exigencias, ¿no?, en el cartel que tenían que verse reflejadas y que estaban habituados a encargárselo a pintora. Yo no soy una pintura, o sea, yo trabajo con la pintura también, soy una artista visual, pero en realidad no soy una pintora al óleo, al acrílico, que trabaje por capas, ¿no? Todo lo contrario, en ese sentido tengo una manera, accedo al trabajo de otra forma, ¿no? Entonces sabía que eso podía también complicarse porque la tradición era encargársela a un pintor de ese perfil, ¿no? Y bueno, me hizo mucha ilusión cuando accedieron a que yo pudiera hacer el cartel. Me parecía ilusionante por eso, ¿no? Porque sumaba un nombre más de una artista mujer a esa, pues, a esa lista de pocos nombres de mujeres que aparecen, porque había mujeres pintoras que recuerdo con mucho cariño, como a Carmen Lafón, a la que siempre le tuve un aprecio y una admiración tremenda, y estar ahí dentro de ese elenco de artistas pues me gustaba también, y porque para mí era un reto hacerla en un cartel, porque bueno, el cartel siempre es un reto, es algo que te va a poner en entredicho y que todo el mundo va a enjuiciar, o sea, es ese lugar donde todo el mundo tiene opinión, ¿no? Y sabía perfectamente que ese reto iba a ser para mí muy excitante, ¿no? Muy interesante. Pues en el 2018 el cartel que se presentó fue el de Dionisio González, que es mi marido, y recuerdo que entonces fui a la presentación del cartel allí en las bodegas La Gitana y fue muy divertido porque no me esperaba ese despliegue. Toda la gente la presentación suele ser el día de feria, un día de feria, uno de los primeros días de feria, y ese despliegue de gente que ya llega vestida de flamenca fue muy divertido, y como a él le pedían que le firmara los carteles. Yo en aquel momento no me planteaba que en algún momento podía hacer yo también ese cartel, ni mucho menos, entre otras cosas porque Dionisio ha tenido una trayectoria muy densa, muy intensa, muy internacional, y a mí siempre me habían visto como la mujer de Dionisio. O sea, yo, a pesar de que he sido estudiante como él, me he dedicado al arte toda mi vida, ahora además doy clases en la universidad, en fin, nadie me ve cuando estoy cerca de Dionisio, no me ven como una artista compañera de Dionisio, sino me ven como la mujer de Dionisio, y él es el que está. En ese momento él era en fin, el protagonista de todo, y jamás me imaginé que yo algún día podía estar haciendo el cartel como él. Por lo tanto, me parecía ilusionante. A mí el cartel de Dionisio me pareció maravilloso, me encantó,
Y cuando fui a firmar el contrato ya aceptan que voy a hacer el cartel, y cuando fui a firmar el contrato, como digo, con el presidente, les pedí si me podían dar algunos carteles que me apetecía tener, algunas copias de carteles y me dijeron, bueno, eso depende del que vayas a pedir. Si pides el de tu marido, no queda ninguno. Se agotó ese mismo año. Con lo cual, me hizo mucha gracia porque tuvo mucha aceptación. Se ve que lo solicitaron. El cartel, me cuentan en la Real Sociedad, que es en fin, algo que la gente quiere tener, que los colecciona, que cortan incluso la parte de la publicidad para dejarlo después en casa como si fuese una reproducción. Y de hecho así es, porque el otro día, en una inauguración de una exposición, me encontré con el delegado de Cultura del Ayuntamiento de aquí de Sevilla, que veranea en Sanlúcar, tiene mucho vínculo con Sanlúcar, y me decía que precisamente su casa de Sanlúcar está decorada con reproducciones de los carteles de las carreras de caballo. Y me pedía que este año yo le hiciera una dedicatoria especial porque el mío iba a ocupar también un lugar privilegiado en su casa. En fin, que es toda una tradición y además algo muy popular, que la gente lo vive con mucha intensidad, con mucho amor, con mucha pasión, y que cuando un cartel gusta desean incluso convivir con él en sus propias casas, ¿no? Entonces, pues para mí todo eso me parece súper ilusionante. Yo espero que el mío también se agote, pero esto ya lo veremos más adelante. Pues cuando comencé a trabajar con la idea de cómo iba a ser el cartel, bueno, tenía claro que no quería que se desvinculara del trabajo que habitualmente yo hago. Trabajo mucho sobre el papel, me gusta mucho el dibujo, y gran parte de mi proceso creativo, de mis proyectos artísticos, los resuelvo a través del dibujo. Entonces había una intención clara que apareciese esos procesos, esas metodologías que empleo cuando empiezo a dibujar, que básicamente es construir en un papel a partir de una serie de elementos, que en este caso son esas formas geométricas que surgen de POSIT, es decir, yo trabajo con elementos que voy añadiendo al dibujo orgánico, al que hago con lápiz, otros elementos que son menos orgánicos, como pueden ser las pegatinas adhesivas o los POSIT, ¿no? Me gusta esa especie de confrontación entre esa organicidad que da el lápiz, el grafito, la mano sobre el papel, como además esa mano casi no parece como que tiene vida propia, ¿no? No está dirigida, y como aquello de repente, cuando comienza a generar un diálogo con otros elementos que son a lo mejor más artificiales, como los plásticos, los POSIT o los adhesivos, empiezan a generar ahí un diálogo muy interesante, ¿no? Y no quería que se escapase el cartel de esos procesos que yo vengo a trabajar de este modo. Y empecé así, empecé haciendo un dibujo. De hecho hay mucha línea orgánica, mucho dibujo, dejar la mano fluir, previamente con cierta intención. Obviamente había esa intención de generar cierta dinamicidad, que fuese una imagen dinámica, y a partir de ahí elaborar esas otras estructuras que aparecen en el dibujo y que se vienen a sumar para generar un diálogo. Y hice muchos bocetos para ver cuál podía encajar mejor con una fotografía que había tomado unos años antes, precisamente en una de las carreras de caballos en la que estuve, fui como visitante, y que tramé para precisamente darle una intensidad velada, ¿no? Para crear ahí como una especie, como yo digo, de sombra chinesca, ¿no? Una trama que va filtrando esa imagen de los caballos cuando están a pie de playa en pleno duelo, ¿no? En pleno reto. Y bueno, pues digamos que me parece que finalmente conseguimos ese equilibrio entre lo orgánico, lo digital,
adhesivo, en fin, todo eso está ahí confluyendo, organizando una estructura que creo que consigue generar pues esa especie de emoción que pretendía pues, vincular la imagen del cartel con un estado emocional, que es ese estado de control, de reto, de emoción, de viveza, de calidez que para mí suponía la idea de las carreras de caballo. Aunque a lo largo de mi trayectoria he tenido influencias múltiples de muchísimos artistas, en esta ocasión me parecía oportuno retomar el testigo de Kandinsky, que en torno al año 1911 funda con Frank Marc una sociedad literaria, editorial, que quería aparecer como un movimiento artístico que se llamó el Jinete Azul. Pretendían, pues, a partir de una forma expresionista de la línea, de las formas y del color, pues generar un estado emocional, y eso me pareció interesante, fundamentalmente pues porque Kandinsky, que es un artista que me encanta, como todos los artistas de esas primeras vanguardias artísticas del siglo XX, estuvo a lo largo de su vida haciendo múltiples interpretaciones, variaciones del Jinete Azul, de un primer cuadro que él elabora con óleo y que repite hasta generar cierto simbolismo en los últimos, donde la forma, el color y la composición generaban esa idea, ¿no? de la velocidad y ese estado emocional que pretendía trasladar con esa síntesis de elementos. Y la verdad que me parecía interesante trasladar todo ese pasado, todo ese testigo de Kandinsky a esta imagen que tenía mucho de él, porque efectivamente mi pretensión era generar un estado emocional con una síntesis de elementos que básicamente elaboraran un estado compositivo, ¿no? de la imagen. Y bueno, pues aquí aparecen, como digo, todas estas formas geométricas, que la redondez del círculo, esa sensación de dinamismo que va generando el propio cartel, estos elementos, como digo, orgánicos que están elaborados con el lápiz, que son del primer boceto, del boceto inicial, estas otras líneas que fluyen y que generan sensaciones espaciales, o por lo menos la ilusión, ¿no? de una sensación espacial, y que de alguna forma me ilusiona pensar que son capaces de transmitir otras muchas ideas, ¿no? como aparte de la sensación de dinámica, de movimiento, pues hay quien incluso ha interpretado estas líneas como los ciclos de los vientos, ¿no? De los vientos saluqueños, del viento de levante, del poniente, e incluso estas otras líneas que crean esa perspectiva, que se fugan hacia el sol. Ha habido quien ha visto en esas líneas las cuerdas de una guitarra. Es decir, que toda esta simbología que se genera con los elementos sintetizados y geométricos y con el color provocan múltiples interpretaciones, y todas ellas están dentro de esas posibles ideas que se han barajado, pero no de forma explícita. Y en relación a la tipografía, me gustaría señalar que las tipografías las ha resuelto, le he pedido colaboración a un diseñador que le encantan las tipografías, es un experto en tipografía, que se llama Alejandro Rojas, el director de Lab aquí en Sevilla, y tienen ese aire art déco porque están sacadas precisamente de esa cartelería de los años 30, esa cartelería que se hacía para
En las fiestas precisamente hemos estado indagando en qué tipo de cartelería se hacía en la época del Art Deco, de los años 30, para anunciar fiestas en el entorno de San Lucas. Y están elaboradas a partir de esas letras y casi con algunas variaciones, y encajaban perfectamente como formas dentro del total de la imagen.